Bajo el cuidado del Señor. Es nuestra reflexión de Año Nuevo. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, donde la palabra del Señor nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El pasaje que hemos elegido para esta ocasión en 1 de Pedro 3:12 nos habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, lo cual nos indica que Dios es consciente de todos los lugares y de todas las cosas existentes en todo lugar. En este sentido, leemos en la Biblia: ¿soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, versículos 23 y 24. Estos atributos del Señor garantizan su vigilancia constante y su cuidado permanente. El año que termina ha sido devastador para el mundo. Casi 2 millones de personas han perdido la vida debido al COVID-19. Una gran campaña de concientización se ha desplegado en todo el mundo para observar las medidas de higiene y prevención para evitar el contagio. Y en todo el mundo hemos vivido un gran periodo de confinamiento que lleva casi un año, de tal manera que esto nos ha cambiado totalmente la vida y ha afectado la economía global. Los científicos han podido encontrar en un tiempo récord, creemos que gracias a las oraciones de millones de creyentes en todo el mundo, no una vacuna sino varias para la inmunización de la población mundial. Hasta los propios científicos han mostrado su asombro de lo rápido que se ha podido hallar un remedio para este mal, que evitará que millones de personas mueran en el mundo. Ya se ha empezado a vacunar en muchos países y se espera que los primeros meses del año próximo ya se estará vacunando en nuestro país. Muchas personas se muestran reacias a ponerse la vacuna, pero creemos que estos temores son infundados, ya que las vacunas que se están utilizando han probado ser efectivas y seguras. Si no se siente confiado de ponerse la vacuna, entonces estará desprotegido y podría poner en riesgo a su propia familia y allegados por esa actitud. Si hemos orado para que el Señor permitiera el hallazgo de una vacuna, debemos ser receptivos, ya que si todo esto es producto de nuestras oraciones, porque hemos estado orando porque esto ocurra en todo el mundo, en todas las iglesias, el negarse a ser vacunado podría ser interpretado como una falta de fe. Ya muchas personas han sido vacunadas y no han tenido ninguna reacción adversa. Tengamos confianza y ayudemos a detener este mal. Recuerde que aunque usted se ponga la vacuna, tiene que seguir observando el protocolo de higiene y seguridad para evitar el contagio. En realidad, no sabemos cuánto tiempo durarán todavía estas medidas. Así que lo mejor es que nos acostumbremos a la llamada nueva normalidad y seamos de esta manera cuidadosos. De todos modos, como creyentes, podemos confiar en el cuidado que el Señor tiene de cada uno de nosotros.
Es importante que sepamos que, en primer lugar, el mundo está bajo el cuidado divino. La Biblia dice que Dios cuida a todos. Cuida a los justos y a los injustos, en sentido general, dice la Escritura, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dios no solo ha creado el mundo, sino que lo sustenta y lo preserva. Si no fuera por Dios, el mundo no existiría. La Escritura nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. El mundo no está a la deriva, sino que gira por la voluntad de Dios. No es la casualidad lo que determina el curso de la historia, sino la voluntad de Dios en última instancia. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, también nos dice que al mismo tiempo que es una gran verdad que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, no es menos cierto que el mundo que persiste en vivir a espaldas de Dios está bajo el juicio divino. De tal manera que Dios puede mostrar su ira de vez en cuando para castigar la maldad que los seres humanos cometemos sobre la tierra. En estos días se está propugnando por la legalización del aborto en muchos lugares. En muchas naciones, grupos de personas se regocijan y se emocionan hasta las lágrimas por conseguir la legalización del asesinato de niños no nacidos. Y esto lo vemos de manera grosera en los medios de comunicación. Bueno, pues no se asombren cuando Dios les envíe su castigo, porque llegará tarde o temprano. Observe lo que nos dice la Biblia de un ejemplo de lo que puede ocurrir en esos países. Dice la Escritura, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Segunda Crónicas 6:26. Este es solamente un ejemplo de lo que puede suceder a las naciones que desafían a Dios. En segundo lugar, la iglesia está bajo el cuidado divino. Por causa de la pandemia, las iglesias han tenido que cerrar los templos y los cultos se han tenido que celebrar de manera virtual. Nos hemos visto en la obligación de acostumbrarnos a este nuevo estilo de iglesias. Algunas personas se han mostrado contrarios y hasta han esgrimido teorías infundadas de conspiración que en nada ayudan en esta situación tan lamentable. De una cosa estamos seguros: la iglesia no desaparecerá ni por causa de esta pandemia ni por ninguna otra razón, porque la iglesia no depende del poder humano, sino que su fundamento y esperanza está en Dios. Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos, es el fundamento de la iglesia. Nos dice la Escritura, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 16 al 18. Así que la iglesia está fundada sobre la base de esta confesión de fe en Cristo, de modo que nada ni nadie podrá detener el avance de la iglesia, ni siquiera la muerte. El propio apóstol Pedro nos enseña de qué modo el Señor cuida de su iglesia. Él nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. El Señor Jesucristo
ha prometido cuidar su iglesia. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Ustedes saben que la iglesia es el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, un cuerpo que Él cuida con mucho celo, dice la Escritura, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:29. La iglesia ha pasado y pasará por grandes dificultades, pero no desaparecerá, porque la iglesia tiene la garantía de permanecer en el mundo hasta que el Señor venga. Así que la iglesia será siempre preservada de toda amenaza del enemigo y de toda índole. No olvidemos que la iglesia será finalmente arrebatada al cielo. No será dejada en este mundo, según nos enseña 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. Finalmente, el creyente está bajo el cuidado divino. El creyente tiene el cuidado especial del Señor. En el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús establece garantías de protección divinas para los hijos de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 28 al 31. El apóstol Pablo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La vida del cristiano está en las manos de Dios, dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. El creyente vive por fe, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Su esperanza está puesta no en las circunstancias, sino en Dios. Y todo esto es lo que hace imperativo que nosotros oremos. La oración es el recurso por excelencia con que contamos los creyentes para hablar con Dios y presentarle nuestras necesidades y dificultades. La Biblia dice que Jesús siempre oraba. Lucas 15:16. Así que lo mismo debemos hacer nosotros. Y tenemos mandamiento en ese sentido. La Biblia dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Dios está pendiente de nuestras oraciones. Él desea oír nuestra voz llamándole y pidiendo auxilio y socorro. Fíjese, Dios está más pendiente de cada uno de nosotros de lo que nos imaginamos. Pero es necesario que oremos. En este sentido nos dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 7 al 11. El Padre Nuestro, que es la oración modelo que nos enseñó el Señor Jesús, habla de principio a fin del cuidado que Dios tiene de nosotros y de la necesidad de que dependamos de Él en todas las cosas y que dependamos de manera consciente.
porque Dios es el único que nos puede librar de forma efectiva y segura del mal. Dice esta oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Lo que nos ha sustentado durante todo este tiempo de prueba han sido las oraciones que cada día y en cada momento hemos elevado al trono de la gracia en favor de este mundo. Son las oraciones de los santos lo que ha hecho que los efectos de esta mortal enfermedad no hayan sido mucho más devastadores. Es la misericordia divina mostrada en beneficio de todos por el clamor de los hijos de Dios, lo que nos mantiene en pie. Dios nos cuida hasta de nuestras propias imprudencias. Pero no debemos tentar a Dios. Debemos cuidarnos, como le dijo el Padre a su Hijo. Confía en Dios, pero no dejes las llaves puestas en el auto. En este tiempo de pandemia debemos tomar todas las previsiones para evitar contagios y evitar también contagiar a otras personas. Este pasaje que nos sirve de base escritural en nuestra reflexión de Año Nuevo, referido por el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:12, proviene del Salmo 34, versículos 15 y 16. En este pasaje vemos que al mismo tiempo que los ojos y los oídos de Dios están abiertos y puestos en atención de los justos, el Señor también tiene en la mira, a modo de vigilancia y chequeo, a aquellos que pueden ser una amenaza para los que viven en integridad. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1 Pedro 3:12b. Aquellos que rivalizan contra los creyentes, Dios los tiene vigilados para neutralizar y controlar sus acciones en contra de su pueblo. Por eso leemos en el versículo 13 lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 1 Pedro 3:13. Si estamos viviendo en el camino del Señor y estamos andando de forma correcta en este mundo, podemos confiar en la protección divina. Querido hermano, querido amigo, en todo caso, debemos estar preparados para sufrir por la causa de Cristo, pues en este mundo enfrentaremos grandes dificultades. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ese es el consejo que nos deja el apóstol en ese sentido. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 1 de Pedro 3:14. Cualquiera que sea el enemigo al que nos tengamos que enfrentar en este nuevo año, tengamos confianza en el auxilio del Señor. Que Dios te bendiga.